más que mantenerse motivado, es el pensar o el saber que estás sumando, como te lo dije hace ya un ratito, tanto a la empresa que con la cual estás trabajando, como a tus propios sueños y metas personales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 51. Salud, salud ahí, hermano. Como pueden ver, el primer invitado es mi gran amigo Francisco Vieira, ¿muy bien? Que está en todo el mundo de los recursos humanos y hace ya unos meses conversando al respecto de la vida y de cosas que estamos tratando de debatir. Pues dimos con un punto de que todas las cosas que yo hablo aquí en el podcast tienen mucho que ver con cómo se gestiona, por así decirlo, el tema de los recursos humanos en empresas y en grandes corporaciones. Y pues nada, hicimos un research, conversamos y aquí estamos. Trátenmelo bien, me le dejan bonitos comentarios y bienvenidos. Recuerden suscribirse, like, lo que siempre les digo y bienvenido, hermano. Muchas gracias, Mauro. No, bueno, es un gusto para mí que me hayas recibido. Soy tu primer invitado, pero es mi primer podcast. Exactamente, verga. Bien, También, ¿no? bien. Eso también es importante de mencionar y lo que también la cámara causa, ¿no? Uy, Es distinto una lo hablábamos. conversación entre amigos que la cámara prendida, ¿no? Eso hay que decirlo, porque muchas veces la gente piensa que cualquiera que se dedique a esto no le tiene como ese, porque no es miedo, es como una sensación de que te estás grabando y eso no es común. Y por eso hay talleres y eso se estudia y se trabaja física y mentalmente. Pero bueno, yo te dije que te iba a tratar bien, que si estabas nervioso eso fluía y Claro, que yo iba a intentar manejarlo de la mejor manera posible. ¿Sabes por qué? Porque somos increíbles. tú sabes. Entonces, bueno, nada, básicamente de las cosas que hemos conversado, Frank y yo, a distancia, él no vive en Madrid, en Venezuela, Caracas, ¿no? En Caracas, correcto. Caracas, Venezuela. Es básicamente todo este tema de, coño, cómo incentivar, ese es como uno de los principales temas que conversamos, el incentivar a los empleados o que forman parte de las empresas a dar lo mejor de sí y a que sepan y también que lo sientan, que están aportando, pero que a su vez están aportando a su vida, a sus proyectos, a sus sueños. Y por ahí se abrió una gran conversación que vamos a tratar de poner aquí en palabras. ¿Correcto? Totalmente. Yo creo que, bueno, conversando un poco, tratando de hilar a lo que me dedico actualmente con el podcast de Mauro, que, bueno, tiene una inmensa cantidad de contenido de valor. Es sobre todo al final, la gestión de recursos humanos va mucho alrededor de qué acciones pueden tomar las compañías para que las personas que la integran sean más productivas. Esa es la realidad de los recursos humanos, ¿no? Y después de ahí se desglosan un montón de cosas que yo creo que sí van mucho alrededor de el crecimiento personal, la felicidad, los sueños. Yo creo que las compañías que entienden esto son las que tienden a estar un paso más adelante que las demás. Las grandes transnacionales, la mayoría tienden a prestar mucha atención en las metas de las personas, en su estado emocional, en su bienestar Es también, que al ¿no? final yo creo que, y justamente también lo conversamos, en estos últimos años, mucho más post pandemia, que hubo una ola muy grande de personas que se lanzaron al emprendimiento. Muchos con éxito, otros no tanto, y echaron un pasito hacia atrás o hacia un lado y volvieron a sus trabajos un poco más, digamos, entre comillas, convencionales, corporativos, que están bien, ambos puntos están bien, pero vamos a entrar a un pequeño temita de todos los que queremos tocar. ¿Por qué crees tú? Yo tengo ya una visión, pero vamos aquí a debatir. Que esto ocurrió. En la pandemia. O post pandemia. Todo esto Sí. de mucha gente dejando sus trabajos por apostarle a cosas un poco más. Coño, no sé si buscando libertad o ser esta frase cliché de su propio jefe, pero se ha visto, o sea, es una realidad esta vaina. Sí, yo creo que, bueno, ahí como todo en la vida, yo creo que es multifactorial. Pero creo que una de esas es que las personas se detuvieron un segundo a pensar qué estaban haciendo tanto con su vida personal como profesional, porque yo creo que no es algo que solamente afectó la parte profesional, ¿no? Sino que también muchas personas redefinieron o se dieron cuenta que tal vez la relación amorosa en la que estaban tampoco funcionaba. Creo que la pandemia fue un momento de pensar en muchos aspectos y yo creo que ahí cayó también
la parte laboral, que yo creo que muchas personas, porque no es algo fácil de lograr también, ¿no? Estar feliz en el sitio donde trabajas. No es algo fácil. Suena como que muy fácil, pero no lo es, ¿no? Y yo creo que en la vida de cualquier persona, a lo que te dediques profesionalmente, es algo de mucho peso. Es tu pilar. Sí. Porque es lo que te da, como ya lo conversaba, la libertad de tiempo y financiera de hacer, o sea, como que es el epicentro de donde se toman todas las decisiones importantes de cualquier persona, ¿no? Entonces, coño, hay que tomar bien la decisión del tema de trabajo y de lo que vas a hacer. Sí, bueno, al final yo creo que el trabajo que uno escoge le permite a uno cumplir con una serie de responsabilidades que uno como adulto tiene. Creo que eso es lo principal, ¿no? Ujú. Uno como estrategia personal debería planificarse mientras uno cumple con sus responsabilidades, como uno apunta hacia una libertad financiera. Sobre todo yo personalmente valoro la de tiempo más que la financiera, También. aunque van bastante de la mano. Pero yo creo que un trabajo que te haga ese cumplimiento con las responsabilidades más llevadero y te haga dentro de todo feliz y también de cierta manera puede estar alineado con tus metas futuras. Creo que también es eso lo que las compañías también miran para sobre todo también tener colaboradores motivados, ¿no? Que al final también impacta directamente en la facturación y en el rendimiento de la compañía. Y creo que eso va de la mano con esa primera pregunta que te comenté hace unos minutos, que es o sea, más que mantenerse motivado, es el pensar o el saber que estás sumando, como te lo dije hace ya un ratito, tanto a la empresa que con la cual estás trabajando, como a tus propios sueños y metas personales, que es ahí donde tú me decías que bueno, ese es uno de los trabajos más fuertes de las empresas y que por eso las grandes corporaciones se han diferenciado de las demás, porque hacen que el empleado se sienta de esa manera como te lo estoy planteando, ya que, y lo uno con el otro tema que te comenté, muchas personas se han ido de esos trabajos por eso precisamente, porque sienten que aportan algo o que dan tiempo y conocimientos a el puesto que ejercen, pero están dejando a un lado sus aspiraciones a lo mejor como te decía, de cumplir sus sueños. Entonces, creo que es ahí donde arranca todo este tema post pandemia que comentábamos, de que la gente se renunció a sus trabajos y prefirieron o prefieren dedicarse a su proyecto, independientemente que les generen menos ingresos, pero tienen eso que hablábamos de libertad, un poco más de tiempo, a no ser que no tengan esa libertad financiera, pero saben que dependen únicamente de ellos mismos. Claro, bueno, aquí hay una analogía futbolística, ¿no? Que es tal vez los jugadores que dicen, los aficionados que no sienten la camiseta, ¿no? Ujú. Es un poco la perspectiva que tienen las compañías grandes, ¿no? Si tú eres un integrante comprometido, para ellos sencillamente trasladas en un mayor rendimiento y por lo tanto en una mayor facturación, rendimiento en general, ¿no? Y qué pueden hacer ellos a sus ojos para poder también generar precisamente ese compromiso. Eso es una tarea súper difícil. Pero las grandes corporaciones, la verdaderamente tienen un paso adelante, prestan atención justamente a eso, que va alineado a precisamente cómo ellos forman parte de la ecuación de poder realizar tus sueños exitosamente. O sea, si tú sueñas con hacer ser chef de sushi Ujú. en 10 años, pues bueno, yo como compañía puedo apoyarte tal vez en un curso de 2 años de japonés, por Ujú. ejemplo. Claro, sí, sí. Eso todo juega un papel sobre todo de retención también de integrantes y de colaboradores, porque al final yo pienso que los recursos humanos algunas veces tienen como que una óptica de fantasía o cuento de hadas, que yo creo que sobre todo en un rubro medio de las compañías, ¿no? Ujú. Las verdaderamente grandes y exitosas no lo ven de esa manera. Saben que todas las acciones que van alrededor de generar compromiso en el colaborador son verdaderamente fundamentales, pues, ¿no? Yo tengo una duda con todo este speech que acabas de dar. ¿Hay alguna visión de empresa? No sé, yo voy a seguir aquí algo totalmente descabellado. En el que vean a la persona como que se puede desarrollar hasta un punto en el que se vaya ¿sabes? Como que se independice.
Bueno, ¿Sí me expliqué bien? sí, sí, sí. No, lo O entiendo. sea, que hay un crecimiento desde donde sea que parta tu carrera en esa empresa o en esa compañía, hasta que llegue un punto en el que tú dices, bueno, esta persona va a llegar hasta aquí y si así lo decide, pues que coja vuelo, como quien dice. Claro, bueno, yo creo que son, por lo menos de lo que he visto yo, creo que son nunca la óptica de las compañías, ¿no? Ok, De que te vayas, ¿no? Pero ellos siempre tienen tácticas de retenerte la mayor cantidad de tiempo posible. claro. Porque al final, suplantar un trabajador tiene un costo bastante alto para las compañías. Pues. Entonces, a ellos les conviene más retenerte e invertir en ti, o por lo menos las grandes que lo entienden, Claro. invierten en ti para que te quedes. Básicamente es la premisa fundamental de eso. Nunca creo que desarrollen alguna estrategia sabiendo de que tú estás ahí hasta cierto punto, pero las compañías grandes sí tienen una planificación de carrera, ¿no? O sea, y eso lo construyen contigo. Mira, tú en 10 años vas a estar en este puesto, en 15 estás aquí, y tal vez esta es tu etapa de retiro, pero nunca como que en 3 años te vas. No se planifican de esa manera. Eso me parece interesante porque los uno con otro de los temas que queremos conversar y es el hecho de que este recurso humano, esta persona que esté optando por ese puesto, más que sentirse motivada, sea lo que realmente le gusta hacer o lo que quiere hacer. Porque debe ser bastante común que te consiga una persona que hace el trabajo bien, ¿no? Cumple las expectativas, es productivo, tal, pero no es su sueño. Creo que eso, me pasa que yo siempre, y esto lo hablo mucho aquí en el podcast, que eso, como una de mis banderas, por así decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad, es que no importa lo que sea a lo que tú te quieras dedicar, o que trabajes por una empresa grande o pequeña, siempre y cuando te llene, te gusta lo que hagas, pero que sea de verdad lo que tú quieras hacer. Entonces, mi pregunta, mi planteamiento es, ¿cómo al momento de reclutamiento, no sé si se llama así, ¿verdad? Sí, Sí, sí. reclutamiento, o búsqueda de una persona que para suplir un cargo, Ok. ¿cómo se ve esto, no? Que a lo mejor es como algo que no puedes medir. O sea, Sí. tipo, coño, veo que tienes las capacidades, pero esto es lo que tú quieres echarle bola. Sí, bueno, yo creo que partiendo del hecho de que, porque hay muchas acciones precisamente para poder generar ese compromiso, ¿no? Tanto monetariamente como también de formación o muchísimas cosas. Okay. Pero yo al final, o por lo menos en mi opinión personal, tal vez no de la industria, No importa. pero al final yo creo que tú no puedes generar, o sea, si hablamos de una escala del 1 al 100, Ok. generar un compromiso del 100%, no lo vas a poder lograr a menos que esa persona tenga una participación igualitaria que el dueño mayor. Pues. Obvio. O sea, Obvio, yo creo claro. que partiendo de eso, creo que es jodido que pueda generar el mismo nivel de compromiso, o por lo menos incluso en escalas pequeñas, o que yo tengo mi propio proyecto, pensar de que otra persona va a esforzarse igual que tú para lo tuyo es demasiado difícil. Pues, Y ¿no? ahí cerramos el círculo, que es el trabajo de las Es empresas, correcto. de los accionistas o de quien sea que las maneje, de hacer sentir a la persona, uno, valiosa, de que, coño, está tomada en cuenta y de que si se queda en ese trabajo por el tiempo que decía, les va a valer la pena. Sí, bueno, es un sentido de pertenencia. Y yo creo que, bueno, hay acciones que se toman hasta cierto nivel que, por ejemplo, cuando tienes cargos ejecutivos un poco más altos, te empiezan a dar acciones de la compañía. Eso también se estila bastante. Entonces ya ahí dentro de todo, lo que pasa es que son cargos más altos. Pero entonces ya no vas a ser, evidentemente, el dueño de la mayoría de la compañía, pero tienes un pedacito. Claro. Entonces ese pedacito, o te pagan la liquidación a través de acciones, ese compromiso evidentemente sube porque sientes que de cierta manera formas parte de algo mayor, pues, y tienes tu pedacito de eso mayor. Sí, al final, o sea, el dinero, yo tengo un episodio aquí que habla de eso, no da la felicidad, pero se acerca un poco, ¿no? Y que mientras tú te sientas económicamente estable, tu mente va a hacer que muchas otras cosas las sientas, sí, estables, equilibradas y que no te haga falta estar en el modo de supervivencia, sino que tú dices, bueno, ok, aquí tengo esta estabilidad, que muchas, o sea, es como lo que decía antes, es lo principal, el trabajo y el sustento. Y tú dices, bueno, le echo bola aquí porque tengo bastante, o sea, tengo algo que me respalda y que paga mi esfuerzo. Claro. Y que no sea solamente por cubrir las cuentas y ya. Entonces, claro, mientras vas más escalando y tienes ese, y obviamente te metes como en el mundo de la empresa o de la compañía donde trabajes, es mejor tanto para ti hacer tu trabajo como para la empresa que te está Claro. con la que trabajas. Totalmente, yo creo que ahí también, pues no, yo creo que las dos tienen sus cosas buenas, ¿no? Yo creo que no todo el mundo ni está diseñado para trabajar dentro de una compañía, ni todo el mundo está diseñado para hacer su propio proyecto. Totalmente. Yo creo que eso es así, yo creo que ninguna las veo No. de mala manera.
está más trendy, evidentemente, el tema de emprender y hacer proyectos personales, pero yo creo que ambas tienen sus cosas positivas. Yo lo que sí creo es que, por lo menos en la parte, en la variable de emprender, yo creo que mientras uno está en una fase de conocer qué es lo que quiere hacer o de planificación, por así decirlo, y uno tiene un trabajo dentro de los escenarios donde ya partiendo de que tal vez ese trabajo no es lo que quieres hacer durante el resto de tu vida, por lo menos que sea un trabajo que medianamente te guste, ¿no? Yo creo que por lo menos eso sería lo ideal, porque qué pálida tener un trabajo que odias todos los días, ¿no? Yo lo viví por Claro. muchos años, que como todo, te gradúas tanto del colegio, luego de la universidad, ¿sabes? Como que sigues ciertas reglas establecidas por no sé quién, por quién. Pero claro, ya luego que me tocó emigrar, eh, que fue más o menos cuando descubrí el tema de la fotografía principalmente, ya hoy en día siento que hago mil cosas más. Yo decía, claro, qué bolas, como hoy en día, cuando uno emigra le toca hacer mil trabajos que básicamente son los trabajos que nadie de ese país quiere hacer. Bueno, Pero descubrí dentro de esos trabajos cosas que me gustaba hacer, como por ejemplo ballet parking, me lo tripeaba 1 kilo, pero en paralelo ya yo sabía que quería dedicarme a la fotografía y yo llevaba las dos cosas de la mano hasta un punto que pude soltar un lado y quedarme con esto al 100%, pero es lo que tú estás diciendo, o sea, tienes que tratar de buscar algo que te guste, o que por lo menos te lo hagas bien y te lo vaciles un rato, porque vas a estar ahí. O sea, es el dinero que te va a pagar las cuentas, es el dinero que va a hacer que sigas con tu proyecto en paralelo, para que en algún momento, si tú, ¿verdad?, le pones el trabajo duro, lo logres. claro, Entonces, me quería ir a otro tema para seguir con otras lo que cositas. tú me digas. Yo te comentaba, conversando antes de tomar la decisión de grabar el episodio, del tema de los horarios. Que igualmente, post pandemia, hubo una revolución de los horarios, del trabajo flexible, trabajo desde casa y todo esto. Y yo te comentaba, con unos conocimientos a lo mejor muy vagos, porque no sé de normas, o de normativas o de estadísticas tal, y tú me lo explicaste, que yo sentía que cualquier trabajo, siempre y cuando tú seas productivo y tengas tus responsabilidades al día, pudiese tener una flexibilidad de horario. Y tú me comentaste ciertas cosas que vas a hablar Sí, ahora. bueno, realmente no recuerdo exactamente qué fue lo que te dije, pero puedo No, revisar un poco el disco duro. yo te puedo refrescar. Tú me decías que está estudiado, o sea, teniendo ese horario, las personas que desempeñan ese horario, valga la redundancia, eh, pueden organizarse y ser de alguna manera más productivas, y que si les das esa libertad al 100% de ellos escoger sus horarios, Ok. no es igual. Entonces es algo que afecta a la productividad de la empresa. Ok, sí, más o menos me recuerdo. Difiere un poquito, Bueno, no pero no importa. pasa nada. No, Gracias por recordarme no lo pasa que... nada, no pasa nada. Pero sí, o sea, básicamente, que es una palabra que nosotros como ciudadanos a pie tenemos muy Ujú. satinizada. No, Satirizada. no. Saturada. Del ¿Qué quieres? demonio. Del Ah, demonio. satanizada. Satanizada. Tenemos muy satanizada, que es la palabra burocracia, ¿no? Ajá. La burocracia tiene un objetivo Ok. que es el control y la auditoría. Ujú. Evidentemente, la burocracia bien implementada es una táctica efectiva. Ok, Lo que pasa claro. es que lo que nosotros experimentamos usualmente es una burocracia no efectiva, por eso nos quejamos, ¿no? Pero lo que permite auditar grandes estructuras es precisamente eso, ¿no? Entonces, el horario es una de esas principales herramientas. Entonces, yo no pienso que no se pueda lograr, sencillamente que es un camino que las compañías tienen que correr y transitar para poder lograr el mismo nivel de eficacia y rendimiento que con ese horario. Y no todas las compañías tienen esa capacidad. Por eso se reclusan un poco en ser reacios con la libertad horaria, en ciertos también cargos, no en todos, porque en muchísimos cargos hay muchísima más libertad horaria. Por ejemplo, uno que yo tengo súper claro es la parte de programación. Ok. O sea, básicamente en la programación eres puro task. Claro. O sea, tú tienes que entregar cierta cantidad de tasks en cierta cantidad de tiempo, y si tú quieres trabajar 1 hora a las 4 de la mañana y 4 horas a las 7, y ese es tu problema. Y yo creo que muchos cargos cada vez van a ser más así. Sin embargo, también para gerencias, por ejemplo, que son los que llevan más auditoría, Ujú. auditar, por ejemplo, un equipo remoto y más encima que no tenga un horario definido, se hace cada vez más complicado.
Claro, lo que pasa es que yo ese día que te planteé esta idea, es porque, claro, yo lo que tengo recuerdos de mis trabajos un poco convencionales y como de oficina y tal, era eso, era como que me hacían estar en un lugar cuando ya no tenía nada que hacer y que sabemos que a pesar de que ha cambiado un poco, eso sigue pasando. Sí. Así sea que no tenga, o sea, no importa, tienes que quedarte aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces tú dices, coño, si la persona tiene sus objetivos, claro, es lo que tú dices, hay trabajos que no se puede, trabajos mecánicos, trabajos de manufactura, es obvio. Yo tampoco estoy diciendo que todo el mundo vaya a trabajar a la hora que le dé la gana, Claro. pero es lo que te decía, yo sé que sigue pasando por conocidos, amigos y tal, de que están en trabajos de ejecutivos o administrativos, Sí. que ya tienen todo listo, tienen sus tareas, no sé qué, pero igual tienen que estar ahí, como dicen, a marcar tarjetas. Y coño, siento genuinamente que ya eso debería ir mutando a otra cosa. Es ineficiente, empezando por ahí, ¿no? O No, sea, no, es obviamente. totalmente ineficiente que a ti te Obviamente, tengan obviamente. dentro de una oficina, sobre todo trabajo presencial, no haciendo nada, pues. O sea, empezando por ahí, o ya terminaste tu trabajo y tienes que seguir ahí marcando tarjetas. Eso no tiene ningún tipo de sentido. La manera en la que eso va a cambiar un poco es principalmente, pues bueno, a través de los colaboradores, las personas que optan por los trabajos. O sea, eso, y es una tendencia que se nota en las nuevas generaciones, que es exigir más de parte del empleador. O sea, flexibilidad horaria, formación, todas estas cosas que surgieron a través de la pandemia, porque cada vez buscar o captar mejores perfiles se hizo más complicado o lleva una mayor inversión de muchísimas cosas para poder lograrlo, pues. Creo que respondí tu pregunta. Sí, no, Sí, sí, totalmente. creo que sí la respondí. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que es un tema que a mí me gusta mucho conversarlo por lo que hablábamos en un principio, de todo esto del por qué la gente está dejando los trabajos que muchas veces les gusta. O sea, yo conozco gente que amaban su trabajo, he escuchado muchas entrevistas en podcast y tal, grandes ejecutivos, otros no tanto, que les gustaba donde trabajaban, transnacionales, empresas donde hicieron carrera, y llega un punto en el que dicen, verga, ya yo necesito, más que ser mi propio jefe, lo que te decía, porque ya vamos cerrando el círculo que mi tiempo dependa de mí, que mi vida dependa 100% de mí, a pesar de que eso tenga unos pros y unos contras, Sí. a veces más contras, porque tienes que saber organizarte, tienes que saber gestionar tus tareas, pero el por qué está pasando esto. Y creo que más allá de que, bueno, entres en rutina o lo que sea, el tema de los horarios ha afectado mucho. Sí. Entonces, vamos a ir ya cerrando. A la hora del reclutamiento, para cerrar con este tema, ¿cómo ha cambiado, a lo mejor de los 90, que somos más o menos contemporáneos, ahora el tema de un reclutamiento que le parezca interesante a la persona con, ¿cómo sería? Incentivos de, coño, aquí no tema de horario, ni mucho menos de que te trabajes poco, pero de que tú digas, coño, esta persona le estoy incentivando que haga carrera, a que se comprometa con el proyecto y que sea vuelvo al punto de uno de los puntos del principio, que se sienta motivado para su crecimiento, tanto el de la empresa. Sí, bueno, es un tema súper interesante. Al final parte de una misma, similar a la decisión de compra, que las empresas, es la tendencia que se llama employee marketing. Ahorita el mismo trabajo que haces para adquirir un consumidor, un cliente, tienes que hacer lo mismo para captar un colaborador, un empleado, ¿no? Okay. Tienes que hacer exactamente lo mismo y hay parte de lo mismo que por qué, por ejemplo, si yo te hago una pregunta, coño Mauro, ¿prefieres trabajar en la taberna de Paco, con todo el respeto a la taberna de Paco, Claro. o trabajar en Nike? Ok. Parte lo mismo de si quieres unos zapatos marca blanca o quieres unos zapatos Nike. Más o Exacto. menos por lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, todas las tácticas que tiene que desarrollar, en este caso el ejemplo Nike, para poder generar eso en ti, ¿no? Entonces, eso va mucho, que es lo que va el employee marketing, que es un tema desde el momento que tú te levantas, o sea, tomar en consideración todas esas cosas, ¿no? Desde el momento que tú te levantas, cómo es un día de tu trabajo. Te levantas, te cepillas los dientes, cuál es la interacción de la compañía contigo, desde que te cepillas los dientes hasta que paras el carro debajo en tu casa cuando terminas de trabajar. Todas esas cosas empiezan a formar parte de ese trabajo que tiene que hacer la compañía para captar humanos de alto rendimiento, que al final las compañías grandes están en esa carrera precisamente, Claro. en captar a las mejores personas. Ok. O sea, yo creo que esa es la diferencia fundamental entre antes y ahora, pues. Obviamente. No, y que al final yo creo que muchas cosas
ya lo hemos conversado, pero muchas cosas han evolucionado y sencillamente las empresas, las grandes corporaciones que quieran reclutar gente, como lo hacían hace, no sé, 15 o 20 años, sencillamente se van a ir quedando sin capital humano de calidad y pues eso se va a ver también afectado en su Y tendrán producción. que ser más flexibles, exactamente. Exactamente. Sobre todo con el tema del horario. O sea, al final cuando... Porque tal vez uno normalice un poco y uno piensa desde los zapatos de uno, pero evidentemente hay muchísimas personas más inteligentes y más productivas que uno, que tienen una capacidad de negociación mucho más alta que uno. Y ahí es donde verdaderamente las compañías tienden a decir, ok, vamos a tener que empezar a ser más flexibles, pues. Exactamente. Entonces, mira, tal vez el horario que para ti es algo importante, puedo negociarlo, o puedo negociar el bono al final del año, o puedo negociar, mira, los días libres, o ese tipo de cosas van a empezar a suceder porque, y todo eso parte mucho de la pandemia, pues, No, ¿verdad? y que al final, o sea, al final, si tengo dos ofertas, un caso hipotético, si tengo dos ofertas de dos empresas que me están ofreciendo a nivel monetario algo similar, con unas responsabilidades más o menos iguales, tú te vas a ir por lo que te ofrezca flexibilidad Sí, sí. y tranquilidad, porque también es tranquilidad, porque yo hablo mucho, y lo he conversado aquí, el síndrome de los lunes, que creo que lo hemos vivido casi todos, que es el tema de, coño, que la idea que mañana es lunes. Eso yo lo conversé aquí, en un episodio, que me parece algo importantísimo. Coño, es triste que tú estés un día a la semana pensando en que mañana tienes que pararte tarde o temprano, lo que es ahí te un sitio que, si estás pensando que la idea que mañana es lunes porque no te gusta ir para ese sitio, Sí. o no te gusta sentarte a teletrabajar para ese sitio. Entonces, creo que, en conclusión, Que también puedes teletrabajar y puedes tener un horario increíble y puedes pasar pala en el trabajo igualito. pues, claro, iba unido a eso. O Entonces, sea, coño, intentar que este síndrome de los lunes disminuya, porque a mí me parece, ¿verdad? Coño, algo chimbo. Y agradezco muchísimo a las decisiones que he tomado, que hoy en día no me pasa. De verdad, es una vaina que yo amo y adoro, que no me pasa. O sea, yo puedo estar un domingo donde sea y así tenga demasiado trabajo al día siguiente y yo estar feliz. Primero porque amo lo que hago y segundo porque no tengo a nadie que me esté, ¿sabes? Exigiendo nada. claro. Yo acepto la responsabilidad que eso es peludísimo de gestionar, como te lo dije hace un rato, porque cuando uno es su propio jefe, eso es más peludo que tener un jefe que te diga qué es lo que tienes que hacer. Sí, sí, no, totalmente. Pero bueno, creo que todo queda bastante conversado esta primera vez. Sí, sí, yo creo que totalmente. Gracias por venir. Yo creo que nos permitimos una segunda vez de esto la Deberíamos, próxima vez. totalmente. ¿Te parece? Gracias por la Salud. invitación. Salud, papi. Te quiero mucho. Ya te papi.